Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi. ¿Qué tal? Buenos días. Era una crónica prácticamente anunciada. Denuncias de organismos y de expertos que alertaron y siguen alertando de la grave crisis humanitaria en Gaza provocada por Israel. Y ahora ya es oficial. Naciones Unidas declara la situación de hambruna en la franja. Lo ha hecho a través de un informe que avala la propia ONU, con datos que ponen negro sobre blanco la catástrofe. Más de 500.000 palestinos sufren de hambruna, o lo que es lo mismo, 1 de cada 4 personas en la franja pasan hambre por culpa del bloqueo de ayuda por parte de Israel. Datos que, por supuesto, el primer ministro israelí Netanyahu se atreve incluso a hacer chascarrillos con los que está sucediendo y lo niega además. Van a escuchar ahora cómo describe la ONU esa situación en la que viven cientos de miles de palestinos. Así de crudo y directo lo ha descrito el vicesecretario de Asuntos Humanitarios del Organismo Mundial y su nombre es Tom Fletcher. Es una hambruna a pocos cientos de metros de la comida, en una tierra fértil. Es una hambruna promovida abiertamente por algunos líderes israelíes como arma de guerra. Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable. Una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad. Lo decíamos, las principales organizaciones especializadas en asuntos humanitarios alertaron de esta situación, pero se las desdeñó por parte de las autoridades israelíes. Estos continúan alertando que la situación no va a hacer sino empeorar si nadie actúa con urgencia. Anoche en Hora 25 lo decía con estas palabras Manuel Sánchez Montero, director general de la ONG Acción contra el Hambre. La declaración de hambruna es muy importante porque supone reconocer el nivel de gravedad máximo de una crisis alimentaria. Ya no estamos hablando solamente de comida, estamos hablando de otro tipo de bienes y de tratamientos que son necesarios para recuperar cuerpos que están tremendamente dañados. Si no se remedia la situación, empecemos a tener unas cifras que van a ser de una mortandad extremadamente alta. Y mientras Tel Aviv activa su maquinaria de propaganda para desacreditar a la ONU, su ejército, los soldados israelíes, siguen adelante con su operación para reducir a escombros, como ya hizo en otras zonas del sur, la ciudad de Gaza y expulsar a 1 millón de personas. Operación, dice Netanyahu, para rescatar a los rehenes que siguen con vida en manos de Hamas. Todo ello con el apoyo de Estados Unidos y de Donald Trump. In Israel, families of hostages are opposed to the reoccupying of Gaza. Why is the US still? Al dirigente de la Casa Blanca le preguntan que por qué la Casa Blanca apoya esa ocupación cuando los familiares de los rehenes piden precisamente lo contrario, que se negocie una tregua para sacar a sus seres queridos de allí. La respuesta de Trump, que no todos los familiares están en contra de la operación militar, y recuerda, jactándose, que de no ser por él, ninguno de los rehenes habría salido con vida. Y por cierto, las familias de esos prisioneros, que ponen todas sus esperanzas en Trump para liberar a esa gente, han mostrado su malestar por esa intervención del mandatario. Al asegurar que lo más probable es que queden menos de 20 rehenes vivos en manos de Hamas, cuando los datos que se tenían hasta ahora indicaban que eran al menos 20 las personas que seguían con vida. Buena parte de la crónica de este fin de semana pasa por Gaza y también por los incendios todavía activos aquí en España, que han quemado ya más de 400.000 hectáreas. La atención sigue puesta en esos 3 puntos, en Castilla y León, en Galicia y en Extremadura, y aunque la situación evoluciona de manera favorable, hay que estar muy pendientes en las próximas horas a la situación meteorológica allí por el calor. Atentos, por tanto, este sábado al calor y a las tormentas en el este del país. Meteorólogo de la SER, Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Empezamos con los detalles en aquellos sitios donde todavía hay incendios activos, y es que la temperatura va a superar los 35 grados esta tarde en el sur e interior de Galicia, al oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, con momentos de viento fuerte entre esta tarde y la próxima noche. Mañana, además, con algún pirocúmulus, esas tormentas que se forman sobre algunos incendios y que dejan poca agua, y en cambio rachas muy intensas de viento. Y las tormentas activas las tendremos al este del país, hoy con chubascos aislados hasta el
mediodía, pero muy intensos en la Comunidad Valenciana, también cerca del litoral de Cataluña, especialmente en Barcelona, durante la tarde en Baleares, y mañana estas tormentas se extenderán también a la Ibérica, los Pirineos, así como al este de Castilla-La Mancha y de Andalucía. En el conjunto del país, mucho sol y más calor que los últimos días. Es sábado 23 de agosto, con la producción de Manuel Reyes y David Nieto y David Castilla. La dirección técnica, empieza Matinal Ser. Matinal Cadena Ser. Es una hambruna, la hambruna de Gaza, provocada y promovida abiertamente por algunos líderes políticos de Israel. Son las palabras con las que Naciones Unidas ha detallado la situación en la Franja de Gaza. El jefe del ejecutivo de ese país, Netanyahu, no solo niega la evidencia, una mentira descarada, llamado a lo que es un informe detallado con números, el hambre que está infligiendo deliberadamente su gobierno a los palestinos. Por eso, ni con toda la presión internacional, ni siquiera de los socios de Israel, que de momento no pasan de las palabras, parece que Netanyahu y los suyos vayan a cambiar su estrategia. Nicolás Castellano. It is a famine. The Gaza famine. Es la palabra maldita para el sistema humanitario internacional. Implica un estado catastrófico, el de hambruna. Se declara solo en situaciones extremas cuando se superan 3 umbrales críticos. Cuando existe una privación extrema de alimentos, es decir, cuando al menos 1 de cada 5 hogares no dispone de alimentos, cuando existen ratios de desnutrición por encima del 30% y cuando se registran al menos 4 muertes de niños por cada 10.000 cada día. Son las cifras que se dan ahora mismo en Ciudad de Gaza. La FAO, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos o la Organización Mundial de la Salud exigen una respuesta urgente. Solo en la Ciudad de Gaza hay ahora mismo 1.600 pacientes ingresados por desnutrición aguda en Centros de Médicos Sin Fronteras. El encargado de hacer el anuncio, el segundo del escalafón humanitario de la ONU, señala directamente a Israel. Es una hambruna a pocos cientos de metros de la comida, en una tierra fértil. Es una hambruna promovida abiertamente por algunos líderes israelíes como arma de guerra. Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable. Una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad. Fletcher, que se ha dirigido directamente a Netanyahu implorándole un alto el fuego. Diciéndole que basta ya, que acuerde el alto el fuego y que entre la comida y los tratamientos necesarios para evitar que puedan morir los 45.000 niños que están ahora mismo en situación de desnutrición aguda severa, el estado más cercano a la muerte que se ha llevado ya la vida de 112 niños y más de 160 adultos. Según el comunicado del primer ministro israelí, lo que dice Naciones Unidas es mentira. Netanyahu se atreve a decir literalmente que su política es prevenir la hambruna. Vuelve a repetir un dato no contrastado que ha permitido en estos 22 meses la entrada de 2 millones de toneladas de ayuda a la Franja de Gaza, una por cabeza, y sentencia con una de sus frases mesiánicas: esto no es un análisis, la historia juzgará a quienes difunden este tipo de prejuicios. Y a toda esta retórica de propaganda, los humanitarios en Gaza siguen alertando de la devastación absoluta que supondría la invasión de la ciudad de Gaza. Estas alertas, que si nada lo remedian, van camino de convertirse en un auténtico presagio, porque las ONGs, Manuel Reyes, buenos días. Buenos días, Ojai. Las ONGs aseguran que a pesar de la situación de hambruna ya declarada, la catástrofe puede ser aún más grave dentro de poco. Sí, nos lo ha explicado Manuel Sánchez Montero, director de Acción contra el Hambre. Tengamos en cuenta que hay personas que tienen una condición, aunque ya muy minada, pero tiene una condición física que permite resistir un poco más que, por ejemplo, los menores de 5 años, que son los más vulnerables, o las personas más con más edad. Puede ser cuestión de días y de semanas, el que si no se remedia la situación empecemos a tener unas cifras que van a ser de una mortandad extremadamente alta. Además, también ha querido destacar que ya no es solo cuestión de introducir comida, la falta de una alimentación adecuada durante mucho tiempo, aunque no acabe con una vida, deja secuelas que deben ser tratadas. Mucha población que ya se ha visto tan disminuida en su capacidad de resistir esta situación de crisis alimentaria, que ya no estamos hablando solamente de comida, estamos hablando de otro tipo de bienes y de tratamientos que son necesarios para recuperar cuerpos
están tremendamente dañados. Sobre todo preocupan los menores de 5 años. Es posible que en su crecimiento presenten muchas dificultades para aprender y desarrollarse con normalidad. Israel lo justifica asegurando que todo lo que hace es para salvar a los rehenes. Rehenes cuyos familiares, por cierto, Manuel, han mostrado su preocupación por las palabras de Trump, en las que dejaba caer que podrían quedar menos prisioneros con vida de los que dice el propio gobierno de Israel. Desde el gabinete de Netanyahu nunca habían bajado de la veintena de cautivos vivos, por lo que esas palabras de Trump, que dice que probablemente sean menos de 20, han causado un gran revuelo en Israel. En un comunicado, el foro que reúne a las familias de los secuestrados ha pedido al gobierno hebreo que les dé toda la información. Los ministros deberían informarnos antes a nosotros que a los estadounidenses, han escrito. Por cierto, que Trump, tan humilde como siempre, ignorando lo que provocaba en Israel con sus palabras, añadía que si no fuera por él estarían todos muertos. Manu, gracias. A ti. Y luego están las represalias que tiene Israel con todo aquel que se atreva a denunciar públicamente la masacre que están cometiendo en Gaza. Uno de los últimos en sufrir estos desquites ha sido el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. El gobierno de Tel Aviv ha impedido un viaje que tenía previsto el edil en Cisjordania. Israel confirma que ha cancelado el visado de Collboni por motivos políticos. Radio Barcelona, Xavi Abello. Israel le ha comunicado que no le autorizaba la entrada al país, a pesar de que se habían obtenido los permisos previos. Israel ha justificado el veto porque asegura que Collboni ha contribuido a difamar y promover un boicot contra el país. Y todo ello porque a finales del mes de mayo el ayuntamiento decidió en pleno romper las relaciones institucionales con Israel, el hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv, incluir cláusulas en los contratos públicos municipales para no beneficiar empresas que puedan apoyar o colaborar con el gobierno de Netanyahu. Una decisión que se tomó a pesar de que al inicio de su mandato el propio Collboni había querido recuperar las relaciones con el país hebreo que la anterior alcaldesa Ada Colau ya había roto anteriormente. En un mensaje en sus redes sociales, Collboni ha definido la decisión de Israel como un acto hostil y un ataque a la libertad y a la diplomacia, que solo refuerza, considera, el posicionamiento de su gobierno en los últimos meses. Aquí en España prácticamente toda la crónica la centran los incendios y el enésimo choque político entre gobierno y oposición por las gestiones de la catástrofe. La buena noticia es que tanto en Lleres como en Pardiña, en la comarca del Bierzo, la evolución del fuego es favorable y mientras los vecinos van regresando a sus casas, se espera que pronto se declaren controlados esos incendios. Redacción en Castilla y León. Eva Marín, buenos días. Buenos días. La evolución de los incendios en la comunidad permite el regreso a sus casas de 235 vecinos de 5 localidades leonesas, donde aún continúan evacuadas cerca de 1.300 personas de 22 municipios. Eduardo Diego es el delegado territorial de la Junta en León. Es importante advertir a la población que no se acerque a la zona de operaciones de extinción. Hay que insistir en eso, que la gente no se acerque a las zonas de operación de extinciones, que dejen trabajar a los medios de extinción, que no entorpezcan el trabajo del operativo. Anllares sigue siendo el incendio más complicado, con algunos de sus frentes sin estabilizar y en Oencia pendientes de las reproducciones, mientras en los fuegos de Fasgar, Colinas y Boca de Huérgano, en las estribaciones de Picos de Europa, se trabaja en el anclaje y estabilización de las llamas. De hecho, los 50 vecinos de 2 localidades de la montaña palentina, afectados por los fuegos originados en León, también han vuelto a sus casas. Misma fotografía para 315 vecinos afectados por el incendio de Porto en la comarca zamorana de Sanabria, pero aún quedan desalojados 2 municipios. Y en el incendio de Sierra de Béjar en Salamanca, afectado por el fuego de Extremadura, ya se ha bajado a nivel 0. Ahora son 19 los fuegos activos en Castilla y León, 8 de grado 2, 1 en nivel 1. Eva, gracias. Hasta luego. En los otros puntos de atención en Galicia, por una parte, siguen activos varios focos, entre ellos los de Sandresa de Queixa y Vilariño de Conso en Ourense, y en Extremadura, en Jarilla, el fuego ya ha sido estabilizado, aunque, como decimos, la situación mejora, pero como recordaba el meteorólogo Jordi Carbó, habrá que estar atentos al calor en esas zonas castigadas por los incendios. Por cierto, que este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su tercera visita oficial en este contexto de emergencia por los incendios para reivindicar la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático. Desde Asturias, también afectada este verano por el fuego, el presidente ha anunciado que en la próxima conferencia de presidentes se discutirá sobre la necesidad de implementar medidas por la emergencia climática. Tenemos que redimensionar y tenemos que volver a redefinir
todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Sánchez ha aprovechado para ensalzar la labor de la directora de Protección Civil y Emergencias, de Virginia Barcones, quien ha sido en las últimas horas el blanco de las críticas del Partido Popular. Uno de los vicesecretarios de Feijóo, recordemos, la llamó pirómana. Y ahora el PP dice que el gobierno está tratando de ocultar su incompetencia con polémicas. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿No ha aprovechado el PP las preguntas de los periodistas para rectificar? ¿Opina que Virginia Barcones es una pirómana? Mire, el PSOE necesita desviar la atención para que no se hable de su incompetencia. Todo lo contrario, lo que ha hecho es insistir en sus críticas al gobierno y a la directora de Protección Civil, tanto Dolors Montserrat como Cuca Gamarra. Lo que está haciendo la directora general es atacar y hacer oposición a las comunidades autónomas porque ella ha fracasado en lo que era su labor, que era. Insiste el PP en que el gobierno ha llegado tarde, aunque las críticas de Génova contrastan con las del consejero de Presidencia de Extremadura, también del PP. Al Ministerio, Gobierno de España, al delegado del Gobierno, a todos, muchísimas gracias por haber trabajado unidos en esta emergencia de manera consensuada. Pedro Sánchez desde Asturias ha felicitado a Virginia Barcones por su trabajo durante estas semanas. Por su tarea durante todas estas horas y días tan largos y noches tan largas en las que ha estado al pie del cañón. Y también lo ha puesto en valor el ministro Félix Bolaños, afeando la actitud del Partido Popular. Lleva 11 días trabajando y luchando contra los incendios, casi sin dormir. Todos los efectivos del Estado, insiste el Gobierno, han estado al servicio de las comunidades. Llama la atención también cómo en esta catástrofe de los incendios el Partido Popular está evitando poner el foco en el cambio climático. Su presidente Núñez Feijóo ha aprovechado para lanzar un mensaje sobre que la mayoría de los fuegos son intencionados, esos individuos a los que se les llama pirómanos. Pero los datos desmienten esas afirmaciones. Fernando Benítez, fiscal delegado de Medio Ambiente de Málaga, ha matizado en Hoy por Hoy que detrás de estos incendios que estamos viendo, la mayoría de ellos se producen por acciones imprudentes. Vemos que cerca del 70%, 68% son imprudentes, son por imprudencia. Quemas agrícolas sin controlar, por chispas en tareas no autorizadas en zona de alto riesgo. En la SER, además, hemos contado que son 20 las personas que están cumpliendo penas de prisión por este motivo, por delitos relacionados con los incendios forestales. En total, la Fiscalía abrió el año pasado más de 600 diligencias para investigar este tipo de hechos. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Son 20 las personas que están actualmente en la cárcel por delitos de incendio forestal y 14 de ellas están ya cumpliendo condenas o medidas, según los datos de instituciones penitenciarias a los que tuvo acceso la SER. La mayoría de estos fuegos tienen su origen en imprudencias o accidentes, pero hay un 28% que son intencionados. Fernando Benítez, fiscal delegado de Medio Ambiente en Málaga, comentaba en Hoy por Hoy que hay fuegos que quedan impunes. Es uno de los delitos, yo siempre digo, más difíciles de descubrir, de los más fáciles de quedar impune. Tienes que tirarte indicios de que alguien se lo haya encontrado, de que haya unas sospechas, en fin, la investigación es muy complicada. Los fiscales de Medio Ambiente abrieron el año pasado 664 diligencias de investigación por incendios forestales. De ellas, 218 acabaron en denuncias o querellas. Lo revela la última estadística disponible, que refleja un total de 98 sentencias dictadas en 2024, condenando 95 delitos, que no personas, de incendio forestal. Los absueltos fueron 39. En la extinción de esos siniestros, la ayuda de los países europeos está siendo fundamental, tal y como ha recordado el presidente del Gobierno en su comparecencia. Países que a través del mecanismo de protección civil europeo pues están demostrando lo que significa Europa. Y uno de esos países es Italia. Aquí en la SER hemos hablado con un piloto de ese país que ha estado activamente trabajando en las labores de extinción y, a pesar de su experiencia en las tareas, asegura que nunca se había topado con incendios de esta magnitud. Así se lo ha contado nuestro compañero Javier Bañuelos. Sí, a pesar del humo, pese a los problemas de visibilidad y del riesgo por las gigantescas lenguas de fuego de varios metros, desde el aire los apagafuegos continúan tratando de evitar que las llamas se extiendan. En semana y media llevan 640 horas de vuelo y más de 1.800 descargas de agua. Ataques desde el cielo en el que siguen contando con la ayuda de otros países. Uno de los primeros en sumarse, Italia. Da Guida lleva 19 años como piloto. Nunca vi incendios así tan grandes. Me pone
mucha pena ver un desastre así. Ha sobrevolado varios incendios de Castilla y León. Pilota para Vincis, el mayor operador europeo de servicios aéreos de emergencias de toda Europa. Sí, estamos bastante cansados todos, porque fue un trabajo muy duro. El cansancio se acumula, pero el trabajo continúa. El despliegue de la UME es total. Los 1.400 militares continúan en el terreno, trabajando a destajo en los 9 grandes incendios que siguen activos. Con ellos, medios terrestres de otras 10 comunidades, a los que hoy también se ha sumado por fin la Brigada Forestal de Rumanía, desplegada en Galicia. Y otra derivada más que nos está dejando estos incendios son los desalojos, en este caso de las residencias de ancianos. Los protocolos en estos centros, en respuesta a la amenaza de las llamas, ha permitido que se evacúen a las personas mayores, algunas de ellas con movilidad reducida, sin tener que lamentar una tragedia aún mayor. Protocolos que esta vez, a diferencia de la pandemia, sí que han funcionado. Nos lo cuenta María Manjabacas. Ha habido desalojos de residencias, sobre todo en Castilla y León, ha habido traslados de ancianos mayores que han recogido las familias, pero en general la buena noticia es que tras la experiencia del COVID que tuvo a los centros de mayores en la Diana, en esta ocasión los protocolos han funcionado y no hay que lamentar daños, tal y como nos explica Diego Juez, portavoz de CEAPS, el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia. Cuando hemos visto que había un riesgo de una posible evacuación, pues enseguida ponernos en contacto con el círculo de confianza de distintas residencias que tenemos para oye, ¿cuántos sitios tienes tú? ¿A dónde podemos ir? ¿Cómo podemos acudir? Es decir, bueno, el nexo de unión ha sido muy fuerte. En general, las residencias están concienciadas en materia de incendios, tienen simulacros de evacuación para entrenar al personal y protocolos de coordinación que ante estos incendios han funcionado. Los efectos de los aranceles de Trump en Europa empiezan a notarse, o van a empezar a notarse desde este lunes para algunos. Aquí en España, Correos ha anunciado que suspende temporalmente el envío de paquetes a Estados Unidos, cuyo valor sea inferior a los $800. Hasta ahora los envíos que no superaban esa cifra estaban exentos de impuestos, pero con la nueva política arancelaria de Trump están obligados a pasar por las cajas de las aduanas estadounidenses. Jordi Fábrega. Es una medida coordinada entre Correos y otras empresas postales europeas que se empezará a aplicar a partir del próximo lunes. Ese día se van a dejar de admitir el envío de paquetes a Estados Unidos y a Puerto Rico con un valor inferior a los $800. Son paquetes que hasta ahora no pagaban aranceles, pero que tendrán que pagarlos a partir de la semana que viene. La suspensión se debe a que tanto Correos como el resto de operadores tienen que adaptar sus procesos internos a esta nueva realidad que obliga a valorar el paquete que se envía, y hasta que esto sea una realidad no se van a admitir estos paquetes. Sí se van a poder seguir enviando tanto cartas como documentos sin valor comercial, además de regalos si tienen un valor inferior a los $100. Sigo contigo, Jordi, porque este viernes la Reserva Federal de Estados Unidos, precisamente por este nuevo orden económico impuesto por Trump, se abre a rebajar los tipos de interés para aliviar esos precios que cada vez son más altos para los consumidores. Después de meses de resistirse a las presiones de la Casa Blanca, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha abierto ahora claramente la puerta a bajar los tipos de interés. Dice Powell que la situación actual lo justifica. The baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance. Las previsiones económicas y el cambio en el mapa de riesgos puede justificar un ajuste de tipos, ha dicho Powell, es decir, una bajada. Lo que no ha aclarado es cuándo. La próxima reunión de la Reserva Federal es el 17 de septiembre. Los expertos dan un 70% de posibilidades ahora mismo de que sea en ese encuentro cuando baje el precio del dinero, que sigue por encima del 4,25% en Estados Unidos. Una bajada que le lleva exigiendo Trump desde antes de su regreso a la Casa Blanca, porque reduciría los intereses que el país tiene que pagar por su enorme deuda pública que supera los $37 billones. De la guerra en Ucrania, Putin tendrá 2 semanas más de plazo para que haga algún gesto de cara a llegar a algún acuerdo de paz con su homólogo Zelensky. Ya van unas cuantas veces que Trump aumenta el margen después de varios intentos infructuosos, el último de ellos en Alaska, para que el Kremlin se sienta a negociar la tregua. Además, desde Europa comienzan a impacientarse con la actitud de Estados Unidos hasta el punto de asegurar que Putin ha obtenido de Washington
todo lo que ha querido. Informa Javier Díaz. Ha elevado el tono Kaja Kallas en una entrevista en la BBC y ha dicho que Rusia no ha hecho ninguna concesión. Que ellos son los agresores y que es normal que Putin saliera riendo de su reunión en Alaska con Trump. Mientras, Zelensky se ha reunido con el secretario de la OTAN, Mark Rutte, que ha explicado que las medidas de seguridad prometidas a Ucrania se aplicarán, pero solo cuando haya un alto el fuego. El presidente ucraniano ha puesto el foco en la necesidad de que Estados Unidos se sume a estas garantías de seguridad. Es algo completamente necesario, ha dicho. Desde Estados Unidos, Trump ha reafirmado que la futura reunión entre Putin y Zelensky es, a día de hoy, algo complicado. Algo como juntar aceite y vinagre, una idea con la que concuerdan desde Rusia. Su ministro de Exteriores ha dicho que hasta que no haya una agenda y un plan cerrado, no habrá ninguna reunión. En el bar de Pepe. Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente. Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo? Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre para la fan. Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 3, 14, 16, 22 y 34. Soles 7 y 10. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Matinal Cadena Ser. Sohaib Navi. Un estudio del CSIC y la Universidad de Elche ha comprobado cómo los niños concebidos durante la pandemia y cuyas madres tuvieron COVID durante el embarazo tienen un 10% más de probabilidades de sufrir algún tipo de retraso en el desarrollo cerebral. Radio Elche, Noelia Rodríguez. Pues así es, un estudio pionero del Instituto de Neurociencias del CSIC advierte que los niños y niñas expuestos al coronavirus durante el embarazo de sus madres presentan un aumento del 10% en los casos de retraso en el desarrollo cognitivo, especialmente en el aprendizaje y la memoria. La investigación publicada en la revista Cellular and Molecular Life Science y respaldada por científicos de varios países se centró en los embarazos de 2020 antes de las vacunas. Las personas expertas señalan que la infección en torno a la semana 20 de gestación puede afectar al hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria. Esto incrementa el riesgo de dificultades de atención, hiperactividad o discapacidad intelectual no asociada a síndromes concretos. Los investigadores aclaran que este riesgo se redujo en los hijos e hijas de madres vacunadas debido a la menor carga viral. Por eso remarcan la importancia de la prevención y el seguimiento médico en estos menores que hoy ya tienen 5 años y empiezan a mostrar esas áreas del desarrollo que podrían verse comprometidas. En Matinal, los deportes. Pues ya vamos con los deportes, con la Liga en juego. La información nos la trae hoy Isabel Pacheco. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con el Betis 1 Alavés 0 arrancó este viernes la segunda jornada de Liga en Primera División. Los verdiblancos, gracias a un gol de Lo Celso, lograron su primera victoria de la temporada y su primer triunfo en la Cartuja. Tras el partido, el goleador argentino explicaba el ambiente que habían sentido los futbolistas en la que durante un tiempo será la nueva casa del Betis. Con todo el ambiente, creo que es un estadio mítico, recién hablábamos, es un estadio de finales, cuando haces la entrada en calor ya te das cuenta y bueno, creo que la mejor manera de estrenarlo era ganando, la verdad que se siente mucho la gente, el apoyo, el funcionamiento lo iremos encontrando con el correr de los partidos, obviamente recién arrancamos, pero lo más importante era dejar los 3 puntos acá en casa. Este sábado se disputan 3 partidos, a las 5 Mallorca Celta de Vigo, a las 7:30 Atlético de Madrid Elche y a las 9:30 Levante Fútbol Club Barcelona. En segunda división la jornada se abrió este viernes con el Eibar 3 Granada 0, Castellón 0 Valladolid 1 y Leganés 1 Cádiz 1. Fuera del fútbol, hoy empieza la Vuelta a España. Hasta el 14 de septiembre disfrutaremos de la carrera ciclista que celebra su 90 aniversario y desde Italia, concretamente en el Piamonte, está nuestro compañero Borja Cuadrado. ¿Qué tal, Borja?
Buenos días, hoy va a comenzar la Vuelta a España 2025, lo hará en el Piamonte, en Italia, a las afueras de Turín, en Reggio di Venaria, donde va a comenzar la primera etapa con destino en Novara, 166 kilómetros, donde conoceremos seguramente a un sprinter como primer maillot rojo de la carrera. El belga Jasper Philipsen y el danés Mats Pedersen son los principales favoritos. Otro danés, Jonas Vingegaard, es el gran aspirante a conseguir la victoria en la clasificación general por delante de la doble cabeza del equipo UAE, Joao Almeida y Juan Ayuso. Veremos hasta dónde pueden llegar también los Mikel Landa, Giulio Ciccone o Egan Bernal. Gracias, Borja. Y en MotoGP este fin de semana se celebra el Gran Premio de Hungría. El más rápido este viernes fue Pedro Acosta, 6 milésimas por delante de Marc Márquez. A partir de las 11 menos 10 de la mañana tendrá lugar la Q1 y a las 11 y cuarto la Q2. Todo esto y mucho más podrá seguirse este sábado en Carrusel Deportivo a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Isabel. Pues así llegamos a las 8:30, las 7:30 en Canarias. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho. Tienen toda la información y mucho más en nuestra web en cadenaser.com. Se quedan ahora con Elio Castro y el cine en la SER. Que tengan un feliz sábado. Cadena Ser. Sohaib Navi.